Bienvenidos a Corruptópolis, un podcast en el que diseccionamos la corrupción. Hola, ¿qué tal? Esto es Corruptópolis. Hoy ya tenemos los resultados de las elecciones. Yo tenía preparado un statement inicial, igual que Salvador, para poder reflexionar o comenzar a reflexionar sobre qué pasó con la primera presidenta que tiene nuestro país y además con una perspectiva que yo tenía de un escenario en Congreso dividido. Y como ustedes ya conocen los resultados, pues mi predicción se fue al diablo. Estoy pateando sillas, estoy bebiendo café desde las 5:30 de la mañana. Y pues todo lo que tenía preparado, que no era mucho, aclaro, pero lo que tenía preparado de darle introducción en pues no tiene caso. Ahora no sé, Salvador, ahora dilo ¿tú? sin llorar. Esto es Opositores Anónimos y me voy a desahogar en este capítulo. Esto es Corruptópolis. Buenos días a todo mundo. Rogelio, te voy a quemar en público. Tú sabrás entender, sabrás disculpar. Y efectivamente, todo lo que dijo Rogelio es cierto. Llegó pateando sillas aquí a la oficina. Pero es pronto que ustedes sepan algo. El backstage de esta emisión de Corruptópolis. Nosotros usualmente redactamos un pequeño discurso de inicio, un opening statement. Y de ahí, pues nos vamos recios. El problema es de que todo lo que habíamos preparado, tanto Rogelio como un servidor, pues ya no tiene lógica conforme a los resultados que vimos en las elecciones del domingo pasado. ¿Por qué? Por un detalle. No es, damas y caballeros, no es que haya ganado Claudia. Carajo, en todas las perspectivas, Claudia ganaba. Perdió México. No. Se nota que esto va a ser sesión de terapia. Era claro que iba a ganar Claudia, pero bajo ninguna circunstancia, y dije que iba a quemar a Rogelio, y lo voy a hacer, Rogelio siempre era muy clavado con los números del Congreso. Era muy clavel, pero llegó diciendo, no chingues, no entiendo qué pasó aquí. Y yo le he hecho la broma un par de ocasiones durante esta grabación, diciéndole, te reto a que me expliques qué pasó con un no mames. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo? Pues porque estamos viendo algunas páginas con los conteos y vemos números que simple y sencillamente no tienen lógica. Y déjenme poner un ejemplo. La elección aquí para jefe de gobierno. Estoy revisando esto. Y creo que ya es prudente hacer unos disclaimers, Rogelio. Claro. Esto se está grabando a partir de las 8:40 y tantos de la mañana, ¿eh? Y lo digo porque los números van cambiando. Exacto. A esta hora, por ejemplo, Claudia Brugada. Que sí, ¿no? Que sí, básicamente, o sea, sí. Clarita Brugada, 51.94 contra un 38.78 de Santiago. Pero fíjense, Yucatán, que a mí me impacta Yucatán. Quienes me conozcan saben que yo tengo mucho cariño por Yucatán. El Guacho, que lo hacíamos... Guacho, el Guachinango, lo hacíamos... Ya, fertilizante. Ajá. 51.02 contra 42.30 de Renán Barrera. Oye, ¿y qué? Pues entonces el gobernador entregó la plaza. Puta, no sé. Es que en este momento, y con esto voy a cerrar mi perorata, en este momento creo que todos andan con un tremendo no entiendo en la punta de la lengua. Yo caí rendido anoche, damas y caballeros. Y me desperté antes de las 6 de la mañana, empiezo a ver mi teléfono y no entendía. Y no entendía lo que estaba ocurriendo. Ya sabes que agarras el teléfono semidormido. No entiendes, no entiendes lo que... Si yo no firmé esta noche, no entiendo lo que está pasando. Ya, en el transcurso de unos minutos, les recomiendo mucho la página de Excelsior, que creo que trae el recuento en tiempo real más efectivo de todas las elecciones. Hasta que llego a esta Excelsior, página... Anúnciate aquí, güey. Si no jaló en el otro, que jale en pero déjame cerrar con esto, Rogelio. Hasta que empecé a ver este conglomerado de datos, pude entender la dimensión de lo que está pasando. Y lo que creo que nuestros escuchas necesitan es información real, datos verificados, predicciones mucho más cercanas aunque te duela, perro, a lo que va a pasar y no lo que muchos quieran oír. Porque hay gente que sigue diciendo
que me impacta. Mira, fraude, ¿de dónde? Acuso recibo de la pedrada y permíteme revirar. Venga. Sí, a ver, yo quiero comparar esto con 2018. En 2018 sabíamos que venía un tsunami, sabíamos que venía una ola en el movimiento de Morena y que iban a arrasar. Ajá. O sea, eso se sabía y se conocía. Me sorprende mucho lo del Congreso, por supuesto que me sorprende. ¿Qué va a pasar en el Congreso? Espera, Primero. ahí va, espera. ¿Pero te sorprende? ¿Qué Sí. te sorprende? Lo que me sorprende es que van a tener mayoría calificada. Que, ¿no? y Y eso es algo dicho que, no. exacto, en los escenarios que nosotros traíamos previstos, habíamos dicho que era muy poco probable que pasara. Ojo, siempre Salvador y yo cuando hemos estado hablando de esos, y Salvador se ha quejado eso de mí porque me decía, ¿pasa o no pasa? Y yo le decía, a ver, no es un tema de posibilidad, es un tema de probabilidad. ¿Qué tan probable es? Y en el tema de probabilidad, yo no lo tenía este escenario probable. O sea, esto era algo que no había visto. Me sorprende mucho, por ejemplo, tú hablabas de los casos de Yucatán, el caso de Veracruz. A mí me sorprende Guanajuato en la senaduría, porque está el exgobernador en la fórmula y está cerradísima en un estado de tradición panista. Gana, por ejemplo... Perdón, cada vez que me digas voy a intentar, me das Ajá. un nombre, yo voy a intentar dar la cifra. Ahorita mencionaste Veracruz. Una No, cifra... tú mencionaste Veracruz. No, tú dijiste ahorita la elección. Guanajuato. Ah, Guanajuato, perdón. Guanajuato, 51-53 a favor de la alianza para gobernadora contra 40.55 de Ajá, por de eso. Morena. Ajá. Pero ve ese escenario en Guanajuato, en donde está ganando la gobernadora o la candidata a gobernadora Livia por un margen de más 10. Y en el caso de la fórmula del Senado, votaron diferenciado y está muy, muy cerrado. Y estaría el exgobernador entrando como primera minoría. El exgobernador de Guanajuato sería senador de primera minoría. Contra el exalcalde panista de León, Ricardo Sheffield, que entraría junto con la contraparte de la fórmula. Entonces, no sé bien a qué se deba. Yo creo, y no me gusta, o sea, algo me quedó evidente en esta elección, y es que el sesgo personal nos nubla. El sesgo, tú decías, entre lo que tú quieres, entre lo que tú estás pensando, nos nubla un poquito. Y en esta parte no sabría decirte por qué está reaccionando así el electorado mexicano. Yo creo que hay un tema de fondo y es el tema de vamos a darle la puerta abierta en el Congreso para que se puedan hacer todos los cambios habidos y por haber. Y si quieres, para las cosas que vamos a ir analizando el día de hoy, lo dejamos anotado. Me preocupa porque esto resignifica la relación entre Claudia López Obrador, que traemos ahí un diferendo tú y yo, y resignifica la importancia de las últimas reformas que mandó López Obrador al Congreso, porque le quedaría un mes como presidente con esta nueva legislatura. O sea, con el control que no tuvo ni en 2018 ni en 2021. Tendría un mes Andrés Manuel con un control que no tuvo en 6 años del Congreso. ¿Cómo dicen cuando va a haber un accidente en el avión? Prepárense para el impacto. Exacto. Ojo. Brace yourself. No se trata, Rogelio, de nuestras preferencias electorales. Se trata de un análisis cruel y despiadado, frío y calculador de lo que probablemente va a ocurrir. Esto va a terminar siendo un golpe de estado técnico al Estado de Derecho en México. Lo dijiste con mucha precisión. Andrés Manuel, en los estertores. A ver, para que la gente lo traiga en el radar. Andrés Manuel entrega el cargo el 30 de septiembre. Así es. De entrada. Y eso, y la supermayoría de Morena entraría en funciones el 1 de septiembre. Exacto. Ergo, tienes un colchoncito de un mes para presentar, para hacer y deshacer, para destruir el sistema de procuración de justicia, el sistema electoral, el sistema de transparencia. Y justo por esto es que nosotros hacíamos este chiste cuando bromeamos, cuando estábamos por empezar a grabar. Es que nada de lo que traiga en este caso ya Claudia, las propuestas de los otros pues, ya no cuentan. Cualquier propuesta de Claudia en materia anticorrupción, cualquier cosa que haya dicho en el debate o en un evento de campaña,
ya es inoperante. Porque el ya documento de las 100 pasos que estuvimos analizando para el día de hoy. no sirve de nada. Ya no sirve de nada porque tiene el Congreso totalmente a su favor. Tal vez se acuerden de algo llamado Reforma Penal Fiscal del 2019, que fue el primer gran ejercicio legislativo de Andrés Manuel, bajo el mismo sistema, ¿no? Él era presidente electo, pero el Congreso, la Cámara de Diputados había entrado en funciones antes, tenía una mayoría y pudieron lanzar al ruedo una serie de reformas de corte fiscal penal que le garantizaron control político durante la primera mitad de su Pero gobierno. ni siquiera, porque justamente como no tenían la mayoría calificada, no pudieron reformar el artículo constitucional de la prisión preventiva oficiosa. Se fueron a y la se bola fueron baja. por fraude a la ley. Lo que hicieron fue colgarlos del tema de seguridad nacional, ¿no? Y ahora no lo necesita. Entonces, Es que es exactamente ahora. ¿Alguien sabe, estará midiendo el poder, Rogelio, que tiene Claudia? El poder no que tiene Claudia, ahí sí difiero. A ver. Poder que tiene Morena y sus aliados. ¿Me estás diciendo que en México la tercera fuerza política más relevante va a ser el verde ecologista? El que le paga dinero a los influencers en plena veda electoral, el que comete delitos, el que hizo de la comisión del delito electoral un modelo de negocio. Y de decir, ¿qué me va a pasar? ¿Me van a sancionar? ¿Con cuánto? ¿Con tal? ¿Cuánto me va a dar el INE? Exacto. ¿Cuánto me va a dar el INE por tanto? Pues lo pago. Es redituable el fraude. Totalmente, ¿no? O sea, esa va a ser la tercera fuerza política, pero bueno, al margen de eso. A mí me preguntaban unos amigos la semana pasada justo qué iba a pasar con las reformas que había presentado Andrés Manuel López Obrador. Y en mi mente todavía, estoy hablando del viernes, en mi mente todavía yo, en un escenario de Congreso dividido, les dije, no va a pasar nada, porque como tú bien acabas de señalar, la legislatura comienza el 1 de septiembre, Claudia toma posición el 1 de octubre, y creo que ese mes lo que pueden hacer es ir pateando el bote y sustentarse en las reglas de procedimiento parlamentario y decir, esto se fue a comisiones, se tiene que dictaminar en comisiones, ¿y qué crees? Que la integración de comisiones se tarda 2 semanitas, 3 semanitas, y en lo que tenemos secretario técnico y demás. Entonces, aunque le metan fast track, no va a salir. Pero A mis amigos con los que tuve esa reunión, ya no me hagan caso. Gracias por haberme pagado la asesoría, pero ya no me hagan caso. No, me cambió totalmente el escenario, porque ese era un escenario de Congreso dividido, donde el equilibrio entre las fuerzas políticas dentro de la Junta de Coordinación Política impediría un atropello de esta naturaleza. Pero teniéndolo así, y bajo el argumento que muchos de Morena esbozan, que es, ¿para qué nos dio la ciudadanía? Porque al final de cuentas los ciudadanos lo votaron, tal poder si no es para usarlo, y es para usarlo de una manera avasalladora, como sucede Gandalla. Gandalla. De nada. Qué bonito. Como sucede en algunas otras partes del mundo, en donde si le das carro completo, hacen uso del carro completo y se acabó. Pues entonces yo sí creo un escenario como el que tú estás viendo. Un escenario en el cual metan fast track, en el cual no les importa el procedimiento parlamentario, porque al fin que ya dijeron la ministra Lenia que esos procedimientos parlamentarios, las violaciones que tienen que ver con la voluntad de la mayoría expresada en las urnas y representada en el Congreso. Y eso nos tendría que llevar a un tema dificilísimo. ¿Lenia? No, los asientos en la Corte. Lenia. Exacto. Lenias. Lenias. Lenias everywhere. Lenias everywhere. O sea, en serio, visualicen lo que acaba de ocurrir. Así es. O no sé si ya nos tendríamos que clavar en la textura. Eso. Enjoy. Estamos todavía así, estamos en el escarceo amoroso de este tema. O sea, Claudia Sheinbaum va a poder nombrar, según yo, 4 ministros, es correcto. Ministros. Y ministros que salen de la... Que ya no van a pasar por el filtro del poder legislativo. No, que aunque pasen. Bueno, ya no van a pasar en términos... O sea, nadie les va a decir que no. Exacto, exactamente. O sea, aunque no pase la reforma judicial que propuso el presidente López Obrador, o no la aprueben todavía la que propone Claudia, bajo el modelo actual constitucional que tenemos de 2/3 partes y la composición que tenemos de esta nueva legislatura... Las propuestas de ministros que mande Claudia Sheinbaum... A la primera. La primer terna. Sin problema alguno. ¿Y quiénes van a ser personas total y absolutamente sumisas al poder absoluto? Regresamos a lo que hemos dicho tantas veces aquí, Rogelio. El poder absoluto corrompe de manera absoluta. Yo no veo a nadie del propio partido
de Morena, yo no veo a nadie del propio partido llevándole la contra a Claudia. Sé que no quedó muy claro, hasta para mí no me quedó claro. Lo voy a explicar. Yo no creo que vaya a haber dos bandos, los AMLOS y los Claudios. No lo creo. Yo creo que todo el mundo va a terminar por decantarse en Claudia, porque creo que le está ocurriendo lo mismo que le pasó a Andrés Manuel. Ninguno pensó que iba a ganar con tanto margen. ¿Ante quién utilizas ese margen de poder? Es donde va a venir lo interesante. Yo creo que Claudia lo va a usar en contra de Andrés Manuel para erigirse como la presidenta chicha y quitarse de encima estos señalamientos de que es una títere, es una persona manipulada por Andrés Manuel. Una calca. Yo sí creo firmemente que Claudia va a dar un golpe de poder para afianzar su presidencia, y eso es parte de esto. Claudia va a poner a sus ministros. Pero no solamente a sus ministros, o sea, hablando de designaciones, este impas al que obligó López Obrador y Morena en la legislatura pasada a no designar a 3 lugares del INAI, los van a tener ahora sin problema alguno. ¿Qué perfiles, qué personas? Los que yo quiero. Exactamente. Y lo mismo sucede con los que están faltantes en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Quiénes? Los que ellos quieran, en el momento que ellos quieran, porque es lo que comentábamos. Exacto, es lo que comentábamos antes de que estuviéramos grabando. Repiten como senadores personajes como Félix Salgado Macedonio. Por Dios, repite como senador personajes como Félix Salgado Macedonio. Abro paréntesis, no es posible que Acapulco y Guerrero, después de lo que pasó con Otis, hayan decidido darle su voto a quienes le dieron la espalda. Y no les dieron recursos algunos y los dejaron a merced del crimen organizado. El gobierno les dio la espalda, ellos les dieron las nalgas. Eres un poeta. Carajo. Pero llegan otros personajes también como Imelda Castro Castro, es decir, senadores que en esta legislatura que está terminando dijeron, y ahí están las grabaciones en el canal del Congreso si no me creen, el tema del INAI se va a discutir cuando nosotros queramos. El tema del Tribunal Electoral se va a discutir cuando nosotros queramos, con los perfiles que nosotros queramos. Porque somos los dueños del changarro. Y eran los dueños del changarro en mayoría simple, no en mayoría calificada. Acá no son los dueños del changarro, acá son el changarro. El changarro soy yo. O sea, es muy grave. Y a eso le tenemos que añadir la falta de perfiles técnicos en órganos que, si bien no son constitucionalmente autónomos, son técnicamente autónomos. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, o el que sí es constitucional autónomo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es decir, la inacción de López Obrador le entrega con esto a Claudia en charola de plata una serie de designaciones que reconfiguran no solo el escenario de contrapesos legislativos, sino también de contrapesos institucionales. Ojo, también sale una subgobernadora de Banco de México. ¿Cierto? Y ciertamente. Si lo dijimos en episodios pasados, si vemos los últimos perfiles que mandó el presidente López Obrador, estoy hablando de la gobernadora del Banco de México y estoy hablando de un subgobernador. Si vemos esos perfiles que llegaron, a los cuales en el Senado se les cuestionó que no cumplieran con los requisitos que la propia ley de Banco de México dice. ¿Y qué creen? Eso fue subsanado por la mayoría parlamentaria en una votación calificada. Y eso, cuando no tenían la mayoría calificada, ahorita pueden hacer lo que quieran con las instituciones. Regresamos a esta famosa frase de Donald Trump. Yo puedo salir ahorita a la Quinta Avenida, matar a alguien y no me va a pasar nada. A mí... ¿Qué va a pasar, Rogelio, con las acusaciones de corrupción? No, pues se van a caer. Y eso fíjate que es un tema interesante, pero déjame hacer un comentario antes de llegar ahí. ¿Viste? Voy a mencionar a dos tuitazos, o más bien 2 expresiones en Twitter o en X, 2 posteos. Uno de Gabriela Siller de Banco Base, donde decía que se jugaba en las elecciones y hablaba sobre la autonomía de Banco de México. Y otro de Ángel Verdugo, que se dedicó a denostar y cuestionar a todos los que respaldaron la postura de Gabriela Siller, diciendo
que no leen la Constitución, que no ven que necesitan mayoría calificada, bla, bla, bla. Señor Ángel Verdugo, vea usted los resultados electorales y piense si la autonomía de Banco de México está en entredicho o no. Y no solamente eso, piense que si la postura de la ministra Lenia Batres se repite con integraciones de nuevos ministros, de que las violaciones al procedimiento parlamentario no tienen por qué imperar sobre la voluntad democrática expresada en las urnas y representada en curules o escaños, estamos fritos. Y es, como Salvador mencionó al inicio, es un atentado, un golpe de Estado al Estado de Derecho. Y ahora sí, hablando sobre los temas de los casos de corrupción que decías. Cuando yo estuve revisando el plan, no plan de trabajo, el documento de los 100 pasos que iba a tener Claudia Sheinbaum para el siguiente gobierno, me llamó mucho la atención porque hablaba sobre la política nacional de investigación y persecución penal. Y en mis anotaciones al margen en el documento decía, ¿y la autonomía de la Fiscalía General de la República, pa? ¿Qué no se supone que para eso se hicieron las reformas al 102 constitucional? Y entonces lo que no pudo hacer, o no quiso hacer, mejor dicho, recapitulo, lo que no quiso hacer Andrés Manuel López Obrador y su mayoría parlamentaria del 18 al 24, que era asegurar una transición a una fiscalía autónoma, lo tendría que hacer ahora Claudia. Pero si dice vamos a hacer una política nacional de investigación y persecución penal, ¿dónde queda el plan de persecución penal que le corresponde a la Fiscalía elaborar? ¿En dónde queda? Que se tiene que presentar al Congreso. ¿Dónde queda el Congreso como un contrapeso político e institucional a la acción al ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía, al desempeño de esa institución? Bueno, como si la Fiscalía tuviera resultados. Pero a ver, ¿cuáles? Pero a ver, es que es eso, Rogelio. Vamos a entrar a una etapa donde puede haber de dos sopas. O una sorpresa brutal o el desvanecimiento, el fade out. ¿Qué va a pasar con todas las acusaciones por corrupción contra los hijos del presidente, contra sus familiares? ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Va a desaparecer? ¿Van a continuar? ¿Van a avanzar? ¿Van siquiera a iniciar una sola carpeta de investigación? Pienso en el famoso amigo Amílcar, que las últimas notas decían que este cuate se había refugiado, parte del clan, que se había refugiado en Tabasco, Rogelio. Y que no iba a caer solo. No, bueno, con esto no solo no va a caer solo, sino que va a ir por más contratos. ¿Qué va a pasar con el caso de Segalmex, Rogelio? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todo y cada uno de los grandes escándalos? La megafarmacia, pues el Tren Maya. La respuesta te la dieron en el debate. Exactamente, respuesta. La actual presidenta electa de México te dio las respuestas del debate. Presenta tu denuncia y en otros casos va a decir, eso ya es muy viejo, eso ya está investigado, eso ya se indagó. Entonces, viene la pregunta, Rogelio. ¿La corrupción en verdad desapareció el 2 de junio? ¿Ahora sí desapareció el 2 de junio? Porque solo me falta que Claudia le siga echando la culpa de todo a Felipe Calderón. Ah, sí, porque del 2012 al 2018 no nos gobernó nadie, ¿no? Pues digo, carajo. O sea, si ahorita Claudia quiere aventarse una bronca en materia de combate a la corrupción, pues perdóname, pero tuvo que haber ocurrido en los últimos 6 años, no en los últimos 12 años. Me causa tanta risa que se esté conceptualizando así como tú lo dices desde el lado del poder, porque cuando yo revisé la plataforma electoral y hago una explicación, la plataforma electoral de un partido político, en este caso de la coalición Sigamos Haciendo Historia, se registra ante el INE y se espera que los diputados y los senadores ajusten sus propuestas legislativas a esta plataforma electoral. Es decir, si tú te preguntas como ciudadano, ¿qué van a proponer mis diputados y mis senadores de tal o cual coalición? Tienes que acudir a la plataforma electoral y ver cuál es el diagnóstico y cuál es la propuesta de solución que dieron. Dentro del diagnóstico, y por favor, aquí sí necesito risas grabadas, porque decía... Para eso soy bueno. Que entre las tareas pendientes había que establecer, entre las tareas pendientes que tenía la 4T, es establecer una clara separación entre el trabajo de los tribunales y los jueces, ah caray, y Saldívar, y el poder corruptor de capitales, ah caray, los grupos de interés y las organizaciones delictivas,
¿Es en serio? ¿Es verdad? No, bueno, ¿de qué se trata? Y hay otra parte en donde, esta sí, te lo juro que esta sí llama a las risas. Cuando está hablando sobre nearshoring y la reindustrialización y demás, dice, un proceso conducido por la Rectoría Económica del Estado que permitirá destinar a inversiones productivas, escucha esto, una parte de los enormes recursos recuperados en el combate a la corrupción. ¿Cuáles? ¿Cuáles? O sea, hasta perdieron el proceso legal contra Lozoya en agronitrogenados. Tampoco les fue tan bien que digamos. Cuando Jaime Cárdenas Gracia estuvo al frente del Instituto Nacional para el Pueblo, se salió y dijo, es una robadera lo que están haciendo acá. Cochinero. ¿Cuáles recursos? No hay. O sea, es un mito. Andrés Manuel llega en 2018 diciendo, oye, te va a faltar tal, con la de la corrupción. Uh-huh. Con Aristegui siempre dijo, 500,000 millones de pesos están perdidos en corrupción. Termina su sexenio diciendo más o menos lo mismo. Recuperamos muchos recursos que se iban a la corrupción, 500,000 millones de pesos, no medio millón. Y entonces lo que están plasmando en la plataforma electoral y lo que está diciendo Morena ahora, está haciendo realidad un dicho que no es comprobable, que es que se tuvieron cuantiosos recursos recuperados por el combate a la corrupción, cuando la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, porque este es un programa donde hablamos sobre anticorrupción, cuando María de la Luz Mijangos Borja no tiene un solo asunto, ni uno solo, cuando se les dio la extinción de dominio para ciertos delitos por hechos de corrupción y no se tiene nada. Habíamos hecho una tabla hace años, ¿no? Después de 2021 tú y yo, de cuánto se había recuperado en esto de extinción de dominio y era nada. Nada. ¿Qué es lo que han dicho ¿Por qué han dicho que han obtenido dinero en el combate a la corrupción? Porque han buscado desaparecer plazas. Eso era corrupción. Es que ellos empezaron a etiquetar todo como toda la administración pública como la conocíamos estaba fundamentada en la corrupción. Oye, tu dirección general tiene 4 jefaturas de departamento. Pues 2 son excesivas. Eso es corrupción. O cuando quitaron a los DGAs. Eso es corrupción. No, bueno. Pero ¿sabes qué, Rogelio? Aquí yo creo que lo importante es que yo quiero hacer un reconocimiento. Quiero aventarme un mea culpa. Venga, ahorita te latigueo. Dije una y otra vez, cosas que puedes decir en Corruptópolis y en otros lados. Yo dije una y otra vez, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador va a pasar a la historia como uno de los más corruptos ever. Aquí va el mea culpa. No es cierto, me equivoqué. Porque para que pase a la historia como uno de los más corruptos, inevitablemente se requiere que exista un juicio por parte de la sociedad, en las urnas sobre todo. Sí. Que exista un reclamo por parte de alguien y que Salvador y Rogelio digan en un podcast, un gran podcast, digan en un podcast, es que si haces una gran sumatoria te vas a dar cuenta que esta es una administración pública fundamentada en hechos de corrupción. Pues eso no es nada, ¿eso qué es? Yo creo que difícilmente Andrés Manuel López Obrador, porque es un señor de edad, difícilmente va a vivir lo suficiente como para atestiguar una acusación formal en su contra o en contra de su gobierno por hechos de corrupción. Entonces, dirían en mi tierra, allá en Villacuapa, aquí el pendejo es uno. Somos Rogelio Ibarra y Salvador Mejía. Y esto es Corruptópolis. Un podcast en el que demostraremos que la corrupción es como cualquier otro mal y que no hay mal que dure 100 años. Si te gustó este podcast, suscríbete y compártelo. No olvides interactuar con nosotros en X antes Twitter. Nos encuentras como @ESMejía y @RDIbarra. Nos vemos el siguiente lunes.